Saludos amigos, este es Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Pero no puedo darte muchas buenas noticias hoy. Las noticias de hoy nunca son buenas. ¿Alguna vez notaste eso? ¿Por qué, mis amigos? ¿Sabes que hay una razón para estas cosas? ¿Por qué este mundo es tan infeliz? Los temores y las preocupaciones que enfrenta y los problemas que tiene incluso allí mismo, en su propia casa, no salen en los periódicos. Pero después de todo, usted también está teniendo problemas, ¿no es así? ¿Sabes? Nos reímos de eso cuando tenemos un bebé pequeño y el bebé comienza a hablar en una especie de tono de voz preocupado y a hacer sonidos que no tienen sentido. No entendemos las palabras. ¿Sabes? Un bebé pequeño que aún no ha aprendido a hablar. Y ya sabes, nos reímos y bromeamos sobre el bebé que nos cuenta sus problemas y decimos, ahora vamos, cuéntame el resto de tus problemas. Sí, hasta los bebés tienen sus problemas. Parece que todos tenemos nuestros problemas. ¿Por qué no la pasamos bien? ¿Por qué no aprendemos el camino a la paz y a la felicidad y a la prosperidad y a todo lo bueno en lugar de todo lo que es malo? Hay una razón para ello. Ahora, les he dicho antes que Dios Todopoderoso les reveló a nuestros primeros padres el camino para que nuestros primeros padres la pasen realmente bien, de manera permanente, en la felicidad, en paz, en prosperidad, en todo lo bueno, en tener abundancia y realmente disfrutarlo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Deberíamos tenerlo. Dios no solo ama a los pobres, no quiere que seas pobre. Supongo que ama bien a los pobres, pero quiero decir que no le gusta que seas pobre. Y eso no le da crédito a un hombre por ser pobre. No siempre es necesariamente una desgracia. Depende de las condiciones y las circunstancias, por supuesto. Pero ningún hombre necesita permanecer así si encuentra las leyes de Dios y las observa. Y sin embargo tenemos personas y tenemos un sistema en este mundo que tal vez sentencia a algunas personas a seguir siendo pobres a pesar de todo lo que puedan hacer. Y eso no está bien. Pero esa es la sociedad, el tipo de sociedad que hemos construido. Pero sabes que el tipo de sociedad que Dios reveló a nuestros padres y siempre ha revelado es el gobierno de Dios, y no gobernado por los seres humanos que han establecido una sociedad en esta tierra que está completamente mal. Ahora Dios reveló la verdad a través de todos sus profetas. Dios levantó una nación especial propia, la nación de Israel, hace milenios. Él les dio sus leyes, Él los estableció como su nación para que Él gobernara bajo su gobierno. Y saben, prosperaron y se las estaban arreglando maravillosamente siempre y cuando obedecieran las leyes de Dios y reconocieran a Dios como su gobernante y mientras lo siguieran. Pero tan pronto como Israel se apartó de Dios y quiso ser como las otras naciones a su alrededor que tenían formas de ideación humana e ideas humanas, entonces Israel comenzó a caer en la infelicidad y fueron invadidos y conquistados y tomados como esclavos una y otra vez. Y así ha sido desde entonces. Dios Todopoderoso dio a las naciones gentiles después del gobernante gentil que conquistó la última de sus dos naciones, Israel y Judá. Cuando Judá fue llevado cautivo, le dio a Nabucodonosor la oportunidad completa de conocer a Dios. Él se reveló a sí mismo, a ese gran rey que entonces gobernaba el mundo, y le mostró las bendiciones que podrían llegar a él y a su pueblo si no solo reconocía a Dios, sino que se rendía a él y se ponía bajo la guía de Dios, bajo el gobierno de Dios, y solo era la herramienta o instrumento o agente de Dios para gobernar a la gente, y deja que Dios sea el verdadero gobernante. Pero Nabucodonosor no haría eso. Reconoció a Dios, pero no se rendiría a Dios ni le obedecería nunca. Y luego a su hijo, y luego al siguiente gobernante, y mientras duró el imperio caldeo. Dios se les reveló a ellos por lo general a través de su profeta Daniel. Pero bueno, tenían que reconocer a Dios, estaban obligados a hacerlo. Dios mostró su poder por medio de milagros para mostrar a esos gobernantes que si tan solo se sometieran al gobierno de Dios, las leyes de Dios, la sabiduría de Dios, y acudieran a Dios para encontrar la manera de vivir que todo podría ser pacífico y feliz en su tierra.
pero no lo harían. Y así entonces, Dios los entregó para, como se podría decir, creer una mentira, y les dio la mente en esas naciones gentiles, sus líderes la mente de los animales salvajes, feroces, invasores, conquistadores, tratando de destrozar y destruir y hacer una comida de todos los demás. Y lo han estado haciendo desde entonces. Y así hemos tenido agresión y agresores en las naciones gentiles. Eso no incluye las democracias del noroeste de Europa como Holanda, Dinamarca y Bélgica, y naciones como esa. Nunca han sido agresores. Nunca invadirían y conquistarían otras naciones de esa manera. Bueno, han colonizado un poco y también lo han hecho los británicos, pero en el sentido de simplemente tratar de invadir otras grandes naciones y conquistarlas para quitarles su riqueza. Nunca lo hicieron ni los británicos, ni los Estados Unidos. Aunque habrá que decir, si conocemos la historia, que han sido muchas las injusticias que hemos perpetrado y cometido. No sé si siempre tratamos a los indios correctamente aquí en los Estados Unidos y los británicos han invadido un poco, en cierto sentido, en su programa de colonización y cosas por el estilo. Y no siempre han tratado a los que estaban bajo su jurisdicción y su gobierno como deberían haber sido tratados. No estamos viviendo como deberíamos vivir. Bueno, apedrearon y mataron a los profetas que Dios envió. Dios envió a su propio Hijo y lo crucificaron y rechazaron su mensaje. Luego aceptaron su nombre y todo el poder y la autoridad que lo acompañaban para sus propios medios y usos egoístas, y sustituyeron su evangelio por su propio evangelio acerca de él y su persona. Lo deificaron, lo exaltaron, pero rechazaron su mensaje, y así el mundo es miserable e infeliz hoy. Ahora, el mensaje de Jesucristo, el verdadero evangelio, era el evangelio de la manera correcta de vivir. Y la razón por la que Jesucristo tuvo que morir por ustedes y por mí, amigos míos, es porque hemos vivido de manera equivocada, porque hemos violado las leyes, el gobierno de Dios, y no hemos sido felices. Esa es toda la razón. Ahora, haces que la crucifixión de Cristo y la sangre de Cristo no tengan efecto mientras rechaces la ley de Dios y el camino de Dios y piensas que esta civilización es obra de Dios y que podemos vivir a nuestra manera o simplemente a cualquier otra, de la manera que nos plazca, o sigamos las costumbres y las tradiciones y los caminos del hombre que son contrarios a las leyes de Dios. Hay algo en la naturaleza humana que está resentida con Dios y los caminos de Dios que parecen pensar que la ley de Dios es dura, severa y contraria a nosotros. Ahora, tenemos predicadores que salen y absolutamente toman, se apropian y roban el nombre de Jesucristo al cual no tienen derecho, porque Él no los ha llamado. Pero toman su nombre, vienen en su nombre, dicen que Él es el Cristo y luego niegan todo lo que Él vino y predicó y murió, y desvían a la gente hacia los caminos del diablo y las filosofías del diablo, y tratan de representar que la ley de Dios es una cosa dura, severa y contraria a ustedes, y la escupen, la desprecian, la violentan. Hacen todo para tratar de predisponer su mente y su corazón contra Dios y el camino de Dios y la ley de Dios. ¿Y la ley de Dios qué es? ¿Por qué toda la ley se resume en una palabra de 4 letras? Amor. Toda esa ley es amor. ¿Qué tiene de malo? Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué la ley de Dios es dura y severa? ¿Por qué no les gusta la ley de Dios? ¿Por qué dicen: oh, usted no está bajo esa ley vieja, horrible y severa, está bajo la gracia hoy? Haga lo que le plazca, siga a la humanidad, haga lo que le decimos los predicadores, y esté bajo la gracia. ¿Estás escuchando ese canto de sirena? Cuando los ciegos guían a los ciegos, todos ustedes van a caer en la zanja. Ya es hora de despertar. Bueno, estábamos viendo cómo instruía a sus discípulos mientras los enviaba a una misión de práctica. Ya sabes, ellos eran sus alumnos, sus aprendices. Un discípulo es un estudiante o un aprendiz, y él les estuvo enseñando durante 3 años y medio, y ahora él los estaba enviando de 2 en 2 en una misión de práctica, por así decirlo. Y les dijo que no fueran a los gentiles, ni aún a los judíos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la casa de Israel era algo totalmente diferente a la casa de Judá. Ahora, el pueblo judío era de la casa de Judá,
Pero la casa de Israel era una nación completamente diferente y 4 libros completos en su Biblia están dedicados a mostrar las diferencias entre el reino de Israel y el reino de Judá. Y el reino de Israel y el reino de Judá estaban constantemente en guerra uno contra otro, y el primer lugar donde se menciona la palabra judíos en su Biblia es Segunda de Reyes capítulo 16 y versículo 6. Y allí encontrarás que el rey de Israel estaba aliado con el rey de Siria en la guerra contra los judíos y expulsaron a los judíos de la ciudad de Elat. Ese es el primer lugar donde se menciona el nombre judío, y los judíos o Israel estaban en guerra contra los judíos al expulsar a los judíos de una ciudad. El aliado de Israel estaba expulsando a los judíos de la ciudad. Entonces, Israel y Judá son 2 naciones que estaban en guerra entre sí. Ahora, Jesús envió a sus discípulos a la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. No eran judíos, nunca habían sido llamados judíos. Y entonces Él les estaba diciendo cómo ir y qué decir. Dijo que los envió como ovejas entre lobos. Dijo que incluso serían entregados y juzgados ante los concilios, pero que no contemplaran de antemano lo que dirían. El Espíritu de Dios les diría cómo responder y qué hablar con gran sabiduría. Y luego dijo, como vimos ayer, que el siervo no está por encima de su señor, y que si lo perseguían a él, también perseguirían a sus siervos. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y ayer estaba sacando a relucir en el programa anterior cómo es un hogar, y ustedes son llamados a una familia, mis amigos, a un hogar. Y Jesús predicó el reino de Dios, que es el reino, la regla de Dios. Y Dios gobierna por sus leyes, pero es una familia la que reina. Es una familia de Dios, es una relación de familia. Y Jesús dijo que es un reino o una familia en el que podemos nacer, y tú debes nacer de nuevo. Y muy pocos entienden lo que es nacer de nuevo. En las falsas doctrinas, los falsos evangelios que predican hoy, toman las cosas de la Biblia, las tuercen, las distorsionan, las sacan de contexto, las representan como algo totalmente diferente. Y entonces hoy en día simplemente te hacen pensar que si te han metido en el agua, si le has dado la mano al predicador, o si has derramado algunas lágrimas en el altar, o algo por el estilo, de una manera que nunca lo hicieron bajo el apóstol Pablo, nunca lo hicieron bajo Pedro o bajo Cristo, y no vinieron y lloraron en el altar como ustedes lo hacen hoy. No puedes encontrar eso en la Biblia de la manera que lo haces hoy. Pero si pasas por algunas de esas mociones que te dan, y algunas son paganas, por cierto, y profesas a Cristo delante de los hombres, dicen que eres y has nacido de nuevo. Mis amigos, no podrían estar más lejos de la verdad. Jesús habló acerca de nacer de nuevo. Si has nacido de la carne, carne eres. Eso es lo que eres, y ahora debes nacer del Espíritu. Y cuando usted nazca del Espíritu, usted llegará a ser, hasta que usted sea Espíritu, no carne. Entonces el apóstol Pablo dijo, la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios. Jesús dijo que un ser humano mortal no puede ver el reino de Dios hasta que nazca de nuevo, y Pablo explicó que ni siquiera serás de carne y hueso. No habrá sangre circulando por tus venas cuando entres al reino de Dios, pero serás como los ángeles del cielo, espíritu. Pero serás aún más que los ángeles del cielo, estarás por encima de ellos, serás divino, serás de la familia de Dios, y el reino de Dios es la familia que crece hasta convertirse en un gran reino, un gran gobierno. Ahora, es una relación familiar. Jesús habló de su Padre. Esa es una relación familiar. Dios el Padre es la cabeza de la familia de Dios, el reino de Dios, y aquí está la relación de la familia presentada. Ahora bien, el discípulo es un estudiante y un aprendiz. Basta que él sea como su amo y el siervo como su señor. Si al amo de la casa llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora, el Padre lo ha hecho dueño de su casa, pero incluso reconoció la supremacía de su Padre y dijo, mi Padre es mayor que yo, y Él es el amo de la casa, pero nosotros venimos a la casa de los santos y a la casa de Dios. Es una relación de familia. Me pregunto si alguna vez notó eso al leer su Biblia. Leemos la Biblia y las cosas importantes simplemente no tienen sentido.
No dejamos que signifiquen nada, no permitimos que se hunda en nuestras mentes porque nos han engañado tanto que todas las naciones se han emborrachado con el vino falso de doctrinas y filosofías, paganas falsas y creencias y costumbres y prácticas que todos parecen seguir ciegamente, porque tienen creencias cristianas, nombres pegados a ellos. ¡Qué engaño! Ha arruinado este mundo y lo ha vuelto tan infeliz que leemos el tipo de noticias que hacemos en los periódicos y escuchamos el tipo de noticias que usted hace en los noticieros. Nada de felicidad, nada más que todo lo que está mal, choques, grandes destrucciones, violencia física, infelicidad, perversidad, deshonestidad y muerte, dolor y sufrimiento. No necesitamos ser así, amigos míos, podríamos ser felices. Dios nos dio el camino a la felicidad. Jesús vino predicándolo. Ahora escúchalo. Él dijo: no les temáis, pues, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Mencioné que es posible que tengas un esqueleto en el armario, por así decirlo, en otras palabras. Las cosas que has hecho, crees que nadie lo sabe excepto tú mismo. No lo saben tus hijos o tus padres, según sea el caso. Crees que tu esposo o tu esposa no lo sabe, tu hermano o hermana o cualquiera. Lo estás manteniendo en secreto. Nadie lo sabe excepto tú. Escucha, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Eso va a ser revelado y otras personas lo van a ver. Y nada hay oculto que no haya de saberse. A menos, hay un a menos. Dicho sea de paso, a menos que lo tengas cubierto por la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo no lo cubrirá a menos que o hasta que te arrepientas. Y arrepentirse significa dar la vuelta e irse por el otro lado. Arrepiéntete de tu camino. Arrepentíos del camino del hombre y de la humanidad y de las costumbres de la civilización. Y volveos a los caminos de Dios. Y escudriñéis la Biblia diligentemente para encontrarlos y vivir de cada palabra de Dios. No te digo que vivas por lo que te digo. Solo quiero decir cosas para inducirlo a abrir su Biblia y verla allí. Y les digo que vivan de acuerdo con lo que ven en un lenguaje sencillo en su propia Biblia. No puedes equivocarte al hacer eso. ¿Cómo puedo engañarte cuando te digo que hagas eso? Pero les digo que hay muchos falsos profetas en el mundo de hoy y deben tener cuidado. Ahora, Jesús dijo: lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y he visto un posible significado dual allí. No creo que fuera el significado literal, intencionado, en absoluto. Pero en estos días de la radio y la televisión proclamamos cosas que en una cierta habitación pequeña y salen y en realidad se les proclaman en los techos de las casas en una antena que baja a su televisor o a su radio. Ahora, por supuesto, hoy tenemos antenas incorporadas en los aparatos de radio para que no todos los tengan en la azotea. Solían estar todos en la azotea y muchos lo están todavía. Y si quieres uno realmente bueno, ahí es donde estará. Y no les tengas miedo. Ahora escucha esto: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ahora, escuchen, mis amigos, ¿significa eso que el alma es inmortal y no se puede matar? Bueno, mucha gente lee hasta ahí y no lee el resto y dice: ¿ya ves? El alma es inmortal y nosotros somos simplemente el alma inmortal que está en un cuerpo de carne. Eso es lo que mucha gente cree. ¿Pero leíste el resto? Solo hay 2 puntos después de eso. Son 2 puntos. Ese no es el final de la oración. Ahora, un punto sería el final de una oración, pero no necesariamente el final del pensamiento. Pero ese ni siquiera es el final de la oración. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino temedle a él. ¿Quién eres tú para temer? El que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo dice infierno, pero debería ser Gehenna. La palabra griega original era Gehenna, e infierno no es una traducción correcta al español en absoluto. Pero quiero que noten primero: teman más bien a aquel que es poderoso para destruir el alma y el cuerpo. Entonces, el alma es algo que puede ser destruida. Ahora, mucha gente se detiene después de los primeros 2 puntos y dicen:
No le tengan miedo al que puede matar el cuerpo y no puede matar el alma. Y debido a que algunos hombres no pueden matar el alma, deciden que el alma no puede ser destruida y es indestructible y por lo tanto es inmortal. Bueno, el próximo aliento de la misma oración refuta eso y muestra que el alma puede ser destruida. Temed más bien a aquel que es poderoso para destruir el alma y el cuerpo. Entonces, el alma puede ser destruida. Eso está en su Biblia. Eso está en Génesis, Mateo, el capítulo 10 y el versículo 28. ¿Le darás la vuelta y lo leerás? Génesis, Mateo 10, 28. Si no lo leen, mis amigos, en su propia culpa. Es un testigo en su contra. Te lo he dado. Soy un falso profeta porque voy a decir la verdad en esta era de engaño, y cuando todos han sido engañados y tienen la lana sobre los ojos. Por supuesto, eres honesto. Por supuesto, eres sincero. Una persona engañada siempre lo es. Si supieran que estaban equivocados, no serían engañados, y la mayoría de ustedes no lo saben. Bueno, ahí está. ¿Lo verás con tus propios ojos? ¿Creerás lo que Dios te dice en su propia palabra con tus propios ojos? Temed más bien a aquel que es capaz de destruir el alma y el cuerpo Lo tienes en el infierno, pero ahora, si tienes una Biblia con unas referencias marginales, encontrarás una pequeña letra allí, y encontrarás que la palabra griega es Gehenna, y Jesús estaba hablando del fuego de Gehenna. Ahora la gente me dice, bueno, ¿no se va a destruir a la gente en un fuego del infierno? Bueno, yo no usaría la palabra infierno en realidad. Eso es un error de traducción en conjunto. Pero serán destruidos en un lago de fuego. Eso se describe en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y también lo describe Pedro. Y toda esta tierra finalmente va a ser una masa fundida. Los elementos, todos los elementos sólidos van a derretirse con calor ferviente. Y va a ser un vasto lago de fuego. Toda la tierra finalmente lo será. Y va a consumir y destruir todas las almas. Ahora, la palabra alma se usó por primera vez en la Biblia en el primer capítulo de Génesis, y el primer lugar en el que se usó la palabra alma proviene del mundo hebreo nefesh, y el primer lugar en el que se usó en la Biblia, creo que es este versículo 20 aquí, creo que es el versículo 20, el primer capítulo de la Biblia, y Dios dijo, produzcan las aguas abundantemente, nefesh, en movimiento. Ahora, les estoy dando la palabra hebrea, nefesh. Los nefesh en movimiento que tienen vida, y las aves que pueden volar sobre la tierra en el firmamento abierto. Y creó Dios, versículo 21, grandes ballenas, o como el margen les dará. Déjenme ver. Ahora, esos no son seres humanos, son el tipo de vida animal que nadan en los mares y viven en las aguas, y 2 veces se les llama nefesh. Ahora, versículo 24. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, nefesh, según su especie, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y se llaman nefesh. Ahora vaya al segundo capítulo de Génesis y al versículo 7, y aquí leemos. Y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, tal como había soplado el soplo de vida en las narices de los animales, y el hombre se convirtió en un ser viviente, nefesh. Ahora, como Moisés escribió eso en el idioma hebreo. No estás leyendo el lenguaje que escribió Moisés. Dios inspiró la palabra nefesh. La palabra que Dios inspiró estaba en el idioma hebreo. Él inspiró a Moisés para que lo escribiera. Él no inspiró a los hombres que lo tradujeron. No pudo porque no están de acuerdo. Y si Dios inspiró todas estas traducciones, ¿cómo es que no están de acuerdo y algunos traducen la Biblia de una manera y otros de otra? Y hay diferencias en las traducciones. Ahora, las diferencias son muy leves y no significa. No pretendo alterar su confianza en la Biblia en absoluto, pero no hay una traducción que sea 100% correcta. Creo que todos ellos están sustancialmente correctos. Diría que, no creo que conozca una traducción bien conocida y muy publicitada de la Biblia que no sea mejor que el 99% correcta.
o tal vez 99,99 centésimas% incluso. Los errores son comparativamente pequeños, pero hay errores de invención humana, y una traducción lo tendrá de una manera en un lugar y ciertos lugares en otro lo tendrán de una manera diferente. Pero aquí el idioma en el que Dios inspiró esto fue el idioma hebreo. Él lo inspiró a través de Moisés y Moisés escribió la palabra Nefesh. Entonces, ese hombre se convirtió en un Nefesh viviente. Y antes de eso, él había dicho que la tierra produciría a los Nefesh vivientes según su especie, ganado, y lo que se arrastra, y las bestias de la tierra son Nefesh, y todos estos Nefesh que se mueven, que tienen vida en las aguas, y las aves de los cielos, que vuelan en el aire, todos ellos son llamados Nefesh. Y el hombre se convirtió, no en el que el hombre tenga un alma inmortal, sino que el hombre se convirtió en un Nefesh viviente. Ahora, ¿qué significa la palabra Nefesh? Es una palabra hebrea y significa vida de animales o vida animal, debería decir. Y es el tipo de vida que viene por el soplo de aire que oxida la circulación de la sangre en tus venas. Y se aplica solo a los animales que tienen su vida por la sangre que debe ser oxidada por el soplo de aire. Ahora, eso es un Nefesh o un alma. Y ahora aquí, Jesús dijo que tomamos al que puede destruir el alma o el Nefesh y el cuerpo en el fuego de Gehenna. El alma entonces es algo que se puede quemar en el fuego. Ahora, el espíritu no puede quemarse en el fuego. El fuego no tiene ningún efecto sobre el espíritu. Porque, ¿qué es el fuego, amigos míos? Es una cuestión de química. El fuego es combustión, es la unión del oxígeno del aire con el producto que se consume. Y es la acción química rápida que crea una energía muy grande, provoca calor y cambia la composición de lo que, como decimos, se está quemando. En otras palabras, el oxígeno del aire se une a este producto en una acción química de fuego rápido que genera calor y energía. Una parte se convierte en gas, otra parte es humo y el resto son cenizas. Y sabéis que se dice que de los malvados que no se conviertan después de que se quemen en el fuego de Gehenna, después de que se destruya el Nefesh, serán cenizas bajo el alma de nuestros pies. Eso es lo que Dios revela en su Biblia. ¿Lo leerás? Ahora entonces, luego continúa. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 centavo? Y ninguno de ellos caerá a tierra sin tu Padre. Pero los mismos cabellos de tu cabeza están contados. No temas, pues. Eres de más valor que muchos gorriones. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. ¿Sabes cómo puedes negar al Señor Jesucristo? Puedes negarlo en obras abominables. Es Tito 1:16. Quiero que lea eso y vea cómo puede negar al Señor Jesucristo. Aquí lo tengo. Profesan conocer a Dios. Aquí están los que adoran a Cristo, aceptan su nombre, profesan conocer a Dios, pero en las obras lo niegan siendo abominables y desobedientes. Para toda buena obra, réprobos. Y esos son aquellos que creen a los predicadores, que les dicen que no hay obras para la salvación. ¿Abrirás los ojos y creerás la verdad?